entra en el contexto, en el marco de charlas divulgativas que organiza el Departamento de Biología. El aula de naturaleza de la universidad colabora con esta conferencia, el profesor José Manuel de Oro, que ahora les presentaré. Y creo que va a ser una charla bastante amena, con la intención de que luego podamos participar en una serie de preguntas, si ustedes lo estiman conveniente. Piensen que va a tratar un tema que nos va a exigir cierta reflexión y que, pues, ustedes son jóvenes que tienen experiencia, otra gente, como los alumnos que ya tienen un tanto de experiencia en este tipo de materias, pues pueden aportar pues, lo que piensan ustedes en relación con lo que el compañero va a comentar. Entonces, simplemente quería decirles que José Ramón de Oro es profesor de la Universidad de la U, ahora mismo es el director del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, y él tiene mucha experiencia como docente y como investigador. Ha estado trabajando como profesor en Estados Unidos y casi todo el tiempo en la Universidad de La Laguna, pero colabora con distintas universidades en todo el mundo y centros de investigación. Sobre estos temas también tiene mucha trayectoria investigadora y por eso justamente voy a preguntar a ustedes cualquier cosa que consideren para luego iniciar el debate. Quería comentarles también que estas propuestas que nosotros estamos organizando desde la universidad están en la línea, en la proyección de que la universidad del futuro pues también es algo más que la docencia presencial, que la clase magistral del profesor en el aula. Y en ese sentido, pues muchos de los compañeros, muchos de los organismos de la universidad estamos haciendo este esfuerzo de tener intercambio a nivel de conferencias con distintos investigadores y profesores de otras universidades. Sin más, les doy la palabra a José Ramón. Muchas gracias, Tino. Bueno, primero agradecer también al aula de la naturaleza que me haya invitado para esta ponencia. Ven ahí un poco el título de lo que va a ir y que no es una de las líneas centrales de la investigación que desarrollo, pero sí es algo que nos estamos metiendo. Bueno, estoy metiendo yo personalmente en los últimos años porque estoy viendo que es prácticamente un campo que no... Sí se ha trabajado, sí podemos mirar a distintos niveles de investigación que ha estado presente en algunos grupos de investigación a nivel nacional, pero no tiene esa proyección que yo creo que debe de tener. Y que sin embargo en otros países, veremos algunos ejemplos, pues sí está ya tomando ese peso. A algunos les puede sonar un poco chocante, pero no... Chocante más que nada no porque la idea sea chocante. No porque la idea sea chocante, sino porque no se ha hablado de ello. Esperemos que tampoco es tan ilógico lo que se puede proponer en algunos casos. Y es, en cierto modo, lo que pretendo es ampliar el espectro de herramientas que tenemos, en este caso centradas con lo que es la conservación de los espacios naturales, con objeto de mejorar la situación. Estamos en unos países desarrollados, nos preocupa el tema, y como nos preocupa el tema como tal, vamos a acudir siempre a las mismas herramientas. Ese dicho que hay por ahí, si utilizamos siempre las mismas herramientas, resultarán los mismos resultados, como se suele decir, y no podemos encontrar diferencias. Vamos a aprovechar, hay otro tipo de herramientas, a lo mejor no es solamente desmontar el modelo que tenemos en la actualidad, sino complicarlo un poco más, compaginarlo con otro tipo de funciones. Bien, el medio ambiente. El medio ambiente, desde el punto de vista, estamos en la escuela, ustedes lo que han sabido de la ESO, porque salimos de la EGB, ya incluso a la EGB se le daba tanta importancia que no puede ser dejada en manos de nosotros. Pero un propietario de un terreno no se le puede dejar responsable de ese terreno. Por lo tanto, debe haber un ente superior, un ente planificador, cuyo objeto va a ser que conservemos este medio ambiente. Porque si no, si lo dejamos en manos, vamos a ponerlo como algo mitológico, de empresarios, ocurrirá algo como esto, vendrán a depredar el medio ambiente. Porque se sabe que los empresarios hacen cosas como esta. ¿Qué es lo que dice aquí? Han quedado al margen de la discusión los recursos naturales, el medio ambiente. Han escuchado hablar en los últimos años, ahora con las elecciones, con lo que ocurre con Grecia, con lo que nos puede ocurrir aquí, que hay una oleada
de privatización, de venta, de recursos públicos. Sin embargo, con respecto al medio ambiente, esto ha quedado al margen de todo esto. Se asume que solamente una planificación central por parte de un organismo y una especie de comité de desarrollo. Yo incluso participo en una vez en un comité de desarrollo, irónicamente. Participo en algún grupo de uso de rector, ¿no? de gestión de estos recursos, pues deben encargarse cuando existe algún problema de conservación. Si existen más problemas de conservación, vemos que el medio ambiente no está conservándose como nosotros esperamos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer más leyes y más planificación. Planificamos más. Planificamos, hay una serie de técnicos que nos van a dar idea de cómo hacer esto, planificar. Y luego, bueno, existen unos problemas de que la planificación lleva como consecuencia también, esto es algo que se está viendo últimamente, que ha ocurrido, en África ha ocurrido, se le llama la indigenización y nacionalización de los recursos naturales. Hay un país que tiene unos recursos naturales y dice, estos recursos naturales son míos, nacionales. Entonces, el planificador decidirá qué hacer con ellos. Claro, estamos esperando que el planificador siempre tenga una idea buena de la gestión de estos recursos naturales. La indigenización se refiere, ha ocurrido, creo que es en Mozambique, no estoy buscando el país africano, donde se obligan a vender espacios, fincas de explotación y todo esto a personas de la raza dominante en ese país. Eso es obligatorio. O sea, los blancos tienen que vender sus tierras y si no tienen un porcentaje mínimo de esa tierra en manos de población nativa, pues entonces están ilegales y se tienen que marchar o se les quitan los terrenos. O sea, que estamos viendo una serie de circunstancias derivadas también de la planificación cuyos resultados no parecen que sean los más saludables. Por ejemplo, pensar que la planificación es un resultado, hablemos de los países donde más planificación existe. Planificación me refiero a más normativa estricta y de obligado cumplimiento que se emite dentro, ¿no? Es una especie de diarrea legislativa, una legislación con objeto de controlar lo que se haga en esos espacios, ¿no? Pero ¿a qué situación nos ha llevado esta planificación? Se supondría, porque no hemos cambiado de idea, a día de hoy todos muy pocos países del mundo, algunos ejemplos también, pero hay muy pocos sitios donde verdaderamente se plantee otra alternativa que no sea una gestión centralizada de estos recursos. Ya sea, bueno, centralizada a nivel de gobierno central o a nivel de gobierno local, pero desde luego, manos nuestras, nosotros no lo vamos a depredar en busca de beneficio. Pero si hubiera sido esta gestión tan útil, pues no habría habido tantas extinciones de especies, y en un momento donde se ha gestionado tanto de forma central la protección de las especies, nos hemos encontrado con extinciones, algunas recientes de la última década, como el rinoceronte negro, en países africanos donde los parques nacionales son parte del gobierno. Hemos tenido pues, el delfín chino, que más planificado que China vamos a tener, pues se les extinguió el delfín chino, el tigre de Bali, esto es una foca, no me acuerdo, el zorro marsupial y el dodo. No, el dodo, bueno, tan caro, el dodo no ha perdido un poco atrás. Pongo el dodo sencillamente porque el dodo es una especie de buque insignia que representa a los animales que se han extinguido en los últimos siglos, porque es la primera vez que se es consciente que la extinción de una especie es consecuencia de la actividad humana. O sea, antes que el lodo se habían extinguido muchas especies. Sin embargo, había esa idea que se habían extinguido porque no la habíamos comido y no teníamos muy claro. En el caso del lodo, es por primera vez que hay una conciencia clara y bien documentada de que ha sido la actividad humana, a través de distintos elementos, la que ha provocado la extinción de la especie. Bien, pues tampoco ha funcionado tan bien, hay muchas extinciones emblemáticas. Estos son solamente un pequeño ejemplo. Aquí pasa ahora. De todas formas, también hay que tener en cuenta que a veces nos trabaja, esto viene un poco derivado de qué información estamos ofreciendo al público en general. Habrán escuchado que al día se extinguen 3% de especies, o un 1% de especies, o un 2% de especies. Bueno, estos son los datos que tenemos, no
están muy actualizados, no han cambiado tanto. Vemos los insectos, vemos los vertebrados, son las plantas que se conocen. Entonces, esto es lo que se conoce, lo que está documentado. Si cuando le digan hay un 1% de especies del planeta que se está extinguiendo cada año, cada día, o un 2%, en cualquier número que le diga es mentira. Porque sencillamente no se sabe cuánto es el número de especies que tenemos en el planeta. Tenemos una serie de referencias que es lo que más les llama la atención de aquí. Que hay muchos insectos, ¿no? A los troncos. Bueno, esto es una anécdota que tuvo Darwin con un arzobispo que estaban en una reunión y el arzobispo le dijo a Darwin que cuando le estaba mostrando gráficas de las especies del mundo, el arzobispo le dijo a Darwin, y es lo que creo que se pone, no les impresiona la grandeza del creador, le dijo el arzobispo a Darwin, y creo que Darwin le dijo, es que lo único que me impresiona es que al creador le gustan mucho los insectos, porque creo mucho. Bueno, eso está solamente de la cantidad de insectos que tenemos. Bien, son datos extrapolados de una hectárea del Amazonas y eso nos vale para todo el mundo. Con lo cual la información que tenemos de las extinciones que tenemos en el planeta tampoco son tan amplias. Pero vamos incluso a, no solamente al nivel de especie, estamos realizando conservación y también podemos llegar a la extinción de comunidades. Y aquí no hay que irnos muy lejos. Tenemos aquí una foto del termófilo, aquí una representación de un trozo de selva húmeda. Bien, hay comunidades de plantas que también han terminado extinguiéndose. El caso del termófilo, prácticamente siendo la comunidad más extensa, en el caso de Gran Canaria, que era la comunidad más extensa, prácticamente lo que quedan ahora son unos jardincillos. Hay que tener en cuenta que esto supone la extinción de esta comunidad de plantas, porque cuando una comunidad de plantas se fragmenta y quedan trozos muy pequeños, aislados, su funcionamiento automático como tal, ya deja de ser una comunidad de plantas y lo que tenemos es algo parecido a lo que era el termófilo, pero esa comunidad ya dinámicamente ha desaparecido. Esto le puede ocurrir también al bosque, a la laurisilva, ¿no? Que queda aquí en Gran Canaria, es tan poca que lo poco que queda no es verdaderamente una laurisilva con todos sus procesos ecológicos en funcionamiento, nomás, tampoco la que queda en otras islas, en Tenerife. Bueno, esto es un ejemplo que se mantiene y se traslada también a lo largo del planeta. En todas las zonas del planeta nos ocurre que fragmentamos, cortamos y lo que nos queda son representaciones de esas comunidades pero que se han extinguido. Y esto con una planificación. ¿Qué ocurre? Que las cosas están cambiando y cómo planifico yo la conservación de esas comunidades de plantas. Pues aquí tenemos solamente una de las cosas que tiene causa en la depredación del territorio, esto a nivel planetario, es el aumento de la población. El aumento de la población, sobre todo en el pasado siglo, a principios del siglo pasado, pues recaía mucho este aumento de la población en la utilización de esos recursos naturales que se producían a nivel local. Ahora no tanto. Ahora puede aumentar la población de Canarias a 3 millones de personas. Sin embargo, el impacto sobre los recursos naturales puede ser el mismo. Porque nosotros todo lo que consumimos prácticamente viene de fuera. Alguien me dijo que había una estima, seguramente se la habrá inventado, pero por ahí debe andar, de que si por cualquier cosa se cierra la comunicación aérea y los barcos y la comunicación por mar, en Canarias había comida para 8 o 9 días. O sea que a los 8 o 9 días tendríamos que empezar a ponernos unos autos, porque ya no quedaba comida para más. Bien, eso era lo que pasaba, pero en el pasado sí que estos aumentos de población suponían, fíjense cómo ha ido aumentando la población de Canarias, aquí no está actualizado, porque llegamos a los 2.200.000, incluso con los que se han terminado yendo en los últimos 3 años, 4 años, como consecuencia de la crisis. Vemos esto, la presión que se genera, con una planificación en Hawái, que es un archipiélago parecido a Canarias. Se ha intentado hacer planificación de estos números. En Hawái hay control de población. De hecho, Paulino Rivero siempre lo pone de ejemplo de control de población. Cada vez que hay elecciones,
pues siempre habla de control de población, no porque no se presenta, pero si se presentara lo volvería a sacar y volvería a dar el ejemplo de Hawái. Y los compañeros nuestros de Hawái, el profesor Agustín Naranjo conoce a algunos, siempre que vienen aquí a Tenerife o a Gran Canaria, nos dicen que bien están conservadas las Islas Canarias y el problema de destrucción que tienen en Hawái. O sea, que el control de la población de forma planificada no les dio esa solución. ¿Qué ocurre con estas comunidades de plantas? No solamente se están eliminando, sino el otro efecto que provoca la extinción es la fragmentación. Si yo la fragmento en trozos más pequeños, unos trozos pequeños no funcionan igual que unos grandes, no mantienen el mismo número de especies. Y hay un elemento que está fragmentando a las comunidades de forma dramática. Obviamente se lo imaginan. Estos son, no sé si se ve bien, las carreteras asfaltadas de la isla de Tenerife. Tengan en cuenta, vean aquí, bueno, se notan, los parques rurales se notan, ¿no? El Parque Rural de Anaga, el Parque Rural de Teno y el Parque Nacional del Teide, ¿no? Donde menos carreteras hay. Y tengan en cuenta que el impacto fragmentador de la vía no es solamente la vía en sí, sino que 10-20 metros alrededor de la vía se produce un impacto donde la comunidad de plantas, esa no está funcionando como una comunidad natural. Encontramos más especies introducidas, más especies invasoras, mayor densidad de especies, especialistas en especies, sobre todo nitrófilas, porque son zonas contaminadas. Bueno, pues tenemos cómo nos estamos evitando, ¿no? que aquello funcione como una comunidad de plantas. Pero no solamente poniéndole las carreteras asfaltadas. Si le pongo las carreteras asfaltadas, la situación es esta. Y una pista también supone un elemento de fragmentación dentro de determinadas comunidades. No en todas, pero en algunas comunidades suele suponer que esto es, ¿no? Y esto con una planificación central. Un medio ambiente en la Canaria, medio ambiente en el Cabildo y unas consejerías de medio ambiente o unos concejales de medio ambiente en el Cabildo. O sea, esta situación es la que claramente nos está dando lugar a pérdidas de las comunidades de plantas. Esto no es que en Tenerife se destruya más el territorio. Lo pongo como Tenerife porque una de las cosas buenas que tienen que trabajar para los ecólogos, trabajar en el archipiélago canario, es que posiblemente estemos en el mejor laboratorio de ecología del mundo. Porque esto no son más que pequeñas representaciones continentales. Entonces, lo que estamos viendo en Tenerife obviamente se traslada a otras partes del planeta, ¿no? Pero no solamente se extinguen especies y se extinguen comunidades de plantas. Es que con este sistema, con el que creemos que no se puede cambiar, que definitivamente tenemos que seguir así porque no se puede cambiar, incluso se ha llegado a extinguir, que es difícil, extinguir ecosistemas. Hay un ecosistema extinto, conozco bien porque he trabajado allí, pero vamos, hay algunos ejemplos más, pero de este les puedo hablar un poquito para el minuto, que es la pradera. Son las praderas altas norteamericanas. Se extienden desde el sur de Canadá hasta el norte de México. La pradera alta norteamericana tenía, no sé si no me equivoco, pero alrededor de 160 millones de hectáreas. Este siempre lo dan en acre. Creo que la hectárea es medio acre, ¿no? 2 acres, más. Creo que 160 millones de hectáreas. Muchas hectáreas. En la actualidad de pradera alta quedan 40.000 hectáreas. O sea, fíjense, de 160 millones de hectáreas a 40.000 hectáreas. 12.000 en Oklahoma, 6.000 o 7.000 en Kansas y en Iowa hay 4.000 o 5.000 hectáreas de pradera alta. Un ecosistema extinguido. Y sencillamente es porque cuando se coloniza el país, se empiezan a planificar esos recursos naturales y se modifican los dos grandes elementos que mantenían ese ecosistema, que es el fuego. Los fuegos eran prácticamente anuales. ¿Qué hace el hombre cuando llega a Estados Unidos, a estas zonas de pradera? Lo primero es que modifica la tasa de incendio. Ya no hay incendios cada año ni cada 2 años, sino que el hombre está allí y los apaga. Hemos reducido la tasa de incendio. ¿Qué ocurre cuando reduzco la tasa de incendio? Que favorezco que la especie leñosa invada la pradera. Un sistema natural. De hecho, los nativos americanos habían aprendido a gestionar
el ecosistema de forma natural. Y ellos mismos, cuando veían que hacía años que no sabían que nos quemaban, también regalaron que al quemar atraían a los bisontes. Los bisontes eran el otro elemento que mantenía el ecosistema. Pues si nos hemos cargado los dos elementos que mantienen el ecosistema, obviamente este desaparece. ¿Por qué se extinguió el bisonte y no la vaca? A ver, alguna luz. Espabilado. No los avanzados. Los que sacan así, por ahí. ¿Por qué se extinguen los bisontes y no las vacas en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque como no tenían un dueño, era de todo, el bisonte está por ahí. El país que ya tenía su elemento, el Forest Service, ya incluso tenía alguna especie de servicios forestales, no se llamaba Forest Service, el Forest Service de finales del 19, pero ya había un Forest Service que gestionaba estos animales, pero no tenían dueño. Como no tenían dueño, ahí estaba el bisonte, y como no tiene dueño, me lo cago. Ustedes intentaban matar una vaca y las consecuencias las terminaban pagando, porque había que pagaba y normal, ¿no? Porque tienes tú que ir cogiendo una propiedad privada aquí. Ahí en Estados Unidos, en típico sitio donde tú entras, vas caminando por la pradera y te encuentras una valla donde pone "We shoot intruders", o sea, disparamos a los intrusos. Entonces, cuando llevas un par de años allí lo entiendes y dices, claro, porque me tengo yo que meter en una propiedad privada. No es que me peguen un tiro, ¿no? Pues eso ocurría con las vacas. Las vacas no se extinguieron. El bisonte estuvo a punto de extinguirse. De hecho, los bisontes que hay ahora en Estados Unidos se trajeron de Canadá. Había varias especies de bisontes, solamente queda una. Pero bueno, es un ejemplo de cómo se extinguió el ecosistema. Y luego seguimos ya hablando de que dentro de este sistema hemos extinguido especies, se han extinguido comunidades de plantas, se han extinguido ecosistemas, pero también se han producido graves catástrofes que han afectado a nivel planetario. Pues aquí tenemos algunas imágenes, esta por lo menos les puede sonar un poco más. Esta es el Chernobyl. En Chernobyl se detectaron cuando ocurre el accidente de Chernobyl. Nos enteramos 24 horas después, pero no porque las autoridades soviéticas hubieran dado parte, sino porque en Francia, que tiene uno de los mejores sistemas de detección de escapes de radioactividad del mundo, tienen unos sistemas de seguridad brutales, empezaron a saltarle con las alarmas y como tienen 52 creo centrales nucleares, dijeron, pues este nos ha cascado una se ha roto, no sé qué, empezaron a mirar y llamando, y todas las centrales están bien. Y si entonces estos niveles de radioactividad, y entonces ahí a partir de ahí se determinó que se había roto el reactor de esta central nuclear. Bien, ahora se cumplió creo el 30 aniversario del accidente de Bhopal en la India, una empresa de productos químicos tuvo un accidente, se estima que murieron unas 1.200 personas, pero como los censos parece que no estaban muy claros, algunos lo llevan hasta 3.000 y después secuelas en la población de más de 20 y tantos mil personas durante muchos años. Y esto es el Exxon Valdez, ¿te acuerdas? Que se emborrachó el capitán y se pegó allí en medio de Alaska con una roca y también puso unos daños al ecosistema, se supone que estamos acabando con recursos de interés planetario. O sea, hemos estado siguiendo con esta, y bueno, en el caso por lo menos, y en el caso también casi de la India, pues podemos hablar de una planificación central extrema, más planificación que esa ya es complicado poder llegar. Este es mi ejemplo favorito de catástrofe ecológica, yo creo que se debería estudiar en los colegios. Es el Mar de Arak, entre Uzbekistán y Tayikistán. Lo ven en 1973 y en 2009, las pérdidas de agua. En 1973, 2002, 2006 y 2009. Esto fue una idea genial de un planificador soviético que dijo: vamos a fomentar la agricultura en Uzbekistán y lo que vamos a hacer es cultivar algodón, algo que requiere mucha agua. Y dijeron: ¿y de dónde sacamos el agua? Dicen, no hay problema, tenemos aquí este mar, cogemos y sacamos ahí agua, habrá agua ahí, pues hay agua para todos los campos de algodón, todo lo que quieran. Sin embargo, pues empezaron a extraer agua
Y estas fueron las consecuencias. De hecho, hay fotografías de barcos donde la orilla les queda como a 50 kilómetros. O sea, se fue secando el lago. El barco quedó como a 50 kilómetros de los restos de la orilla. Aquí ven estos colores verdes, implican que esa agua, ya no solamente el agua que queda es poca, sino que está eutrofizada, quiere decir que un agua que donde ya no hay oxígeno, los peces han muerto. Pero sobre todo, otra de las cosas curiosas y dramáticas que ocurrió con todo esto es que ven esta pequeña isla de aquí. Esto era un laboratorio de guerra química y biológica de la Unión Soviética. Cuando en 1990 colapsa la Unión Soviética, empiezan a dejarse de pagar sueldos, la gente que está en el quinto pino del planeta pues empieza a irse. ¿Y qué dijeron? ¿Qué hacemos? Dicen, bueno, con todos los residuos que tenemos aquí, los enterramos, aquí en la isla que hay más grande. Los enterramos ahí, le echamos tierra por encima y ahí se quede. Ya, ahí está bien. ¿Qué ocurrió? Se fue secando el lago y ya dejó, el lago y ya dejó de ser una isla. Ya se conectó con tierra. No solamente se conectó con tierra, yo no he estado ahí, pero los que han estado ahí dicen que son unas zonas llanas con un viento horrible, que la ventolera prácticamente hace imposible vivir cómodamente allí. Y se fue erosionando. Se fue erosionando, se fue erosionando, y los restos aquellos que había allí del laboratorio químico y biológico parece ser que han salido. Y hay una ciudad en los alrededores de 250.000 habitantes, se dice que tiene la tasa de enfermedades, de malformaciones genéticas más altas del planeta. De hecho, hay un plan de la ONU para desplazar 250.000 personas. Lo que pasa es que no saben cómo desplazar 250.000 personas, porque se considera que los alrededores de este mar de Arak no son saludables. Puede ser que sea por la isla, puede ser que las condiciones de cambio hayan provocado esta tasa de malformación sea mayor. Lo cierto es que esta es una de las claras evidencias de que el modelo que hemos sostenido durante 120 años, 150 años, no ha tenido tampoco unos resultados que nos diga, bueno, funciona tan bien, o más o menos funciona bien, ¿para qué vamos a pensar? No vamos a moverlo porque lo que vamos a conseguir no va a ser mejor. Esto nos ha llevado, como lo pongo aquí, a la extinción de las especies, extinción de comunidades, extinción de ecosistemas, desastres a gran nivel, y todos ellos han tenido un denominador común. Esto es un artículo que se escribe en el año 69, se publica en la revista Science, que se llama The Tragedy of the Commons, la tragedia de los comunes, que viene a hablar de que cuando las cosas tienen una propiedad pública, la gestión es complicada, porque claro, las pérdidas que se generan de gestionar más ese bien público no van a recaer en una persona, sino que se van a nacionalizar. O sea, se privatizan los beneficios de explotar ese bien público, pero se nacionalizan las pérdidas. Las pérdidas las vamos a repartir entre todos. En este libro, en este artículo se hablaba de esto en el año 69. Este artículo, lejos de lo que pueda parecer, es un artículo de defensa ecologista radical en el que se planteaba el control de la población mundial. Como decían que el control público no había funcionado, la solución era controlar a la población. ¿Cómo se controlaba a la población? Con más policía y controlando el número de habitantes. Aquí se propone incluso las esterilizaciones masivas. En este artículo, un artículo de 5 o 6 páginas, se lo pueden bajar porque está en internet, se habla de esta esterilización masiva y de que sobra gente. El problema de que sobra gente es que a mí, cuando me dicen que sobra gente, como cuando sale el presidente Paulino Rivera, que hay control de la población porque hay mucha gente, a mí me puede parecer bien, pero yo quiero que me diga quién es el que sobra. Digo, me da usted un listado de los que sobran. Entonces digo, ¿quiénes son los que sobran? Cuando me digan quiénes son los que sobran, a lo mejor lo apoyo o no, me da que ya sé uno de ellos. Bueno, una propuesta diferente. Vamos a ver. ¿Ha habido propuestas diferentes o a lo mejor nadie se le ha ocurrido nada? Lo cierto es que se ha trabajado en esta idea. Hay investigadores economistas, Stingler, que ha trabajado en algunas ideas y ha dicho, bueno, no cambiar de la intervención a un modelo de mercado. El modelo de mercado no se puede aplicar a la conservación del medio natural. Hay un alto grado de politización ideológica con respecto al medio ambiente. Es cierto que el medio ambiente tiene también una carga política e ideológica. Hay gente que tiene una forma de vida, que cree que la forma de vida debe ser esa y por lo tanto la defiende. Está en su derecho. Nosotros también
estamos en nuestro derecho de no estar a favor de ello, incluso que lo han convertido en una pseudo religión. Aquí les pongo un ejemplo, en este caso de la Universidad de La Laguna. La Universidad de La Laguna se opone a los sondeos de petróleo, esto de Fuerteventura y Lanzarote. La universidad se supone que somos personas con un conocimiento técnico bastante bueno para que se nos consulte y ofrezcamos nuestras opiniones. Bien, en este caso, la Universidad de La Laguna, en su acuerdo del claustro, se opone a los sondeos. Pero esto no es más que una visión política o pseudo-religiosa, como ustedes le llaman. Ustedes saben cuántos expertos había en ese claustro de la Universidad de la Laguna en sondeos de petróleo. Yo se lo digo porque es fácil. Sí. No estábamos dando, la Universidad de La Laguna no dio una opinión técnica, que la opinión técnica también puede venir sesgada, pero en este caso ni eso, sino que se posicionaba en contra de los sondeos. ¿Por qué? Porque hay un clamor popular y porque creemos que los sondeos son malos y porque creemos en otro sistema, pero no daban una opinión técnica. Entonces, claro, ya estamos mezclando aquí una opinión técnica con una opinión, con una ideología, con lo que creemos que puede pasar. Bien, esto es lo que podemos evitar ahora. No evitar, sino vamos a plantear nuevas ideas fuera de este contexto de politización o de ideología. Okay, cada uno tiene la suya, pero tenemos que trabajar de una forma. Bueno, había ya, empiezan a plantearse ideas. Estas ideas no han funcionado muy bien. De hecho, ya están un poco, se puede considerar vintage. El netting, el offset y el cártel del carbón. El netting y el offset vienen a ser algo parecido, y es que tanto contamino o tanto depredo de los recursos naturales como tanto tengo que reponer. Es un balance cero. Ciertamente ha sido complicado porque valorar, es una de las grandes labores que tenemos, valorar económicamente los recursos naturales, yo creo que es un trabajo fundamental. Se está haciendo, se está trabajando, hay mucha gente trabajando en la valoración de este tipo, muchos grupos de investigación trabajando en la valoración de estos aspectos, pero no han sido buenos resultados, era complicado, cada zona tenía cómo controlaba la contaminación. Prácticamente se fue dejando al netting y el offset, tanto contamino, tanto repongo. Se inventó luego lo del cártel del carbón, le llamo cártel porque son unos pocos vendedores de derechos de emisión de carbón. Ustedes saben que España como país se ha gastado unos 700, 800 millones de euros en comprar derechos de carbón a Polonia. Nos va a costar contento, pero nos ha costado 700, 800 millones porque es nuestro nivel. Esto sería el motivo de otra conferencia, pero el cártel del carbón de Kioto, que se inventó en Kioto como una solución para un problema particular que se podía aplicar a otro tipo de recursos naturales, tampoco ha funcionado. El cártel del carbón, al final, como cualquier cártel, no es más que una mafia, y ellos han estado manipulando el valor de la tonelada de carbón. El valor de la tonelada de carbón ha pasado de 0,5 euros hasta 40 euros. La tonelada de carbón que se compraba en el mercado. Esto es como el software, bajar el software a comprar derechos de carbón. El problema es que es un cártel. ¿Sabes lo que es un cártel? Cártel son cuando hay solamente 3 o 4 comerciantes. Entonces es muy fácil que entre ellos pacten valores, que no estaban en el mercado. Por lo cual, esto se dejó un poco de lado. Y comienza una nueva propuesta que tampoco se ha desarrollado 100%, pero que a nivel experimental se ha hecho siguiendo estos principios y parece que ha funcionado en algunos casos. Básicamente la idea central de todo esto es fundamental el crecimiento económico. Esto va en contra de los que dicen que lo que hay que parar es el crecimiento económico. Si paramos el crecimiento económico, no les quepa duda que lo van a sufrir las clases más desfavorecidas. Cuando dejamos de crecer, sufren las personas que la renta más baja. Pues, un dato solamente, que ya está calculado. Si se sube la factura de la luz, un euro al kilovatio o lo que se paga entre medias, hay un 3% de familias españolas que pasan a situación de pobreza. De ser una persona con pocos recursos a pobre, le diferencia un euro.
Si yo le subo 1 euro, estas personas pasan a situación de pobreza. Por lo tanto, creemos que la solución debe estar en consonancia con un crecimiento económico. Hay que evaluar los impactos desde una visión riesgo-riesgo. Cuando a mí me vienen con una alternativa y digo, esta alternativa no, porque tiene un impacto, tengo que valorar también cuál es el impacto de no aplicar esta alternativa. ¿Qué impacto tiene? Si yo dejo de hacer, si hago los subsidios de nuestro petróleo, ¿qué impacto tiene? ¿O qué riesgo tiene? Extraer ese petróleo y después qué impacto tiene no extraer ese recurso. Porque no extraer ese recurso obviamente te deja una limitada. Puede tener un impacto también. Esto no solamente con los petróleos, sino con todo. En los estudios de impacto ambiental hay que incorporar, cuando se hace una infraestructura, cuál es el impacto de la infraestructura. Aquí están reciclando líquido como puede ser. Con gente que se ha creído que reciclaje. Las administraciones deben evitar los daños ambientales provocados por ellos mismos, porque también las administraciones tienen su impacto: manipulación de cursos de río, incentivos a determinados productos agrícolas altamente dañinos, promover formas de energía ineficientes. Esto, si yo estoy promoviendo una forma de energía ineficiente, eso tiene un impacto económico y luego tanto tiene un impacto a nivel ambiental como nos están contando. Estamos metidos en la energía eólica y solar. En los años 70, Jimmy Carter, algunos de ustedes no se acordarán, pero Jimmy Carter dijo en los años 70 que la eólica y la solar eran las energías del futuro. Estamos en el 2015 y todavía se habla de la eólica y la solar como las energías del futuro. No sé cuándo será esa energía se pondrá en marcha de forma eficiente. Hoy en día venía una noticia que en Australia se acabó las subvenciones a la eólica y a la solar. Que en Australia se deja de experimento, lo vuelve al cargo de toda la vida. Que parece que hoy en día, tal como están las tecnologías, se cree que en el año 2050 habrá centrales de carbón que no emitan dióxido de carbono. Las que se están fabricando ahora en el Reino Unido emiten un 25% menos de dióxido de carbono, pero en 50 años no emitirán carbono. Alemania, por cierto, está fabricando creo que 22 centrales de carbón. O sea que, ¿se acuerdan cuando vino Merkel y dijo, nos hemos vuelto ecologistas, quitamos las centrales nucleares? E hicieron números y dicen, con molinillos y planchas no llegamos a ningún lado. No hay problema. Centrales de carbón, por todos lados. Bueno, esta es formas de energía ineficientes. No promoverlas. Traspasar a manos privadas todos los elementos a conservar de forma paulatina. Una idea. Pero vamos a ver cómo se puede hacer y si verdaderamente se ha hecho alguna vez y ha funcionado. Y el exceso de regulación debe permitir a los propietarios defenderse y ser compensados por los efectos negativos. Ustedes saben que yo estoy en Canarias, tengo mi terreno y tengo la mala suerte de que mi terreno cae en el Parque Natural X. Eso es una lacra. Que mi terreno sea bonito y lo convierta en un parque natural es una lacra, porque ya no puedo hacer nada en él. Si esta persona tiene esta propiedad, tendremos que ver si es suya, cómo compensar. De todas formas, tanto a nivel nacional como incluso en el Estatuto de Canarias, hay un artículo, no recuerdo el número, que dice reciclaje. Bueno, la próxima vez lo hacemos trabajo. Que no toque el reciclaje de vidrio. Hay un artículo que dice el Estatuto de Canarias defiende la propiedad privada, pero siempre le ponen la coletilla en aras del interés general. ¿Y quién define el interés general? El planificador de turno que se encuentra en esa situación. Bueno, vamos a tener estos principios en mente. Privatizar recursos naturales. Como ejemplo, no. Como ejemplo, en Canarias casi el 50% está bajo gestión administrativa. La responsabilidad pública en toda perturbación que allí ocurra, lo que termina siendo diluido en un marasmo de legislación. En estos espacios naturales, los responsables de los problemas ambientales que ocurran, dado que son públicos, deben de ser las autoridades. Pero si ocurre algo, alguna catástrofe ecológica, una invasión o cualquier otro tipo de cosas inducida de forma preventiva, pues hay que tener en cuenta lo que son perturbaciones naturales y lo que son inducidas de forma antrópica, que eso también daría para mucho juego. Pero ¿quiénes serían los responsables? Pues, desde el punto de vista de la administración, pero ¿quién paga
problemas con especies invasoras que hagan perder dinero a los propietarios de los terrenos, quién paga por incendios incontrolados en zonas donde de forma natural el incendio no se debería haber dado, quién paga los excesos de la ganadería extensiva o las infraestructuras cuando se hace alguna carretera, algún camino en estos espacios naturales. El responsable es el gobierno. Y si es el gobierno, al final, como no queda definido un responsable de los problemas ambientales, esto se diluye. ¿Qué hacer con los parques nacionales? Que son elementos emblemáticos. En Canarias tenemos, posiblemente, en el caso del Teide, de los más visitados, ¿no? A nivel europeo, pero también hay unos cuantos más. ¿Se pueden traspasar a organizaciones interesadas en el medio ambiente de forma gradual? Las hay, estarían interesadas, tendrían todos los derechos de explotación del recurso, alto grado de voluntariado, traspaso a la acción de los individuos. Si el Parque Nacional del Teide se vende a un consorcio de personas cuyo interés es la conservación del Parque Nacional, van a ser lo peor que un planificador, o lo van a hacer mejor. De entrada tenemos una cosa ya definida: quién es el responsable de ese recurso. Tenemos también definidos los derechos de propiedad de ese recurso. Si ahora pasamos del Parque Nacional del Teide, entrada a los parques nacionales todavía no se sabe muy bien dónde están, sin cabildos, sin gobierno de Canarias, sin el gobierno a nivel central. Puede hacerse, se ha hecho en algún lugar. Obviamente esto recae en un alto grado voluntariado. Creemos que las personas con interés en conservación del medio natural no participarían en este tipo de consorcios de conservación, porque nos podemos sorprender de que en muchos países cómo el voluntariado mantiene los espacios protegidos. Y aquí no somos diferentes. ¿Qué ocurre? Que aquí nacemos con la idea de que estas cosas las tiene que hacer la administración central. Hay un proceso educativo también, traspaso de responsabilidad a los individuos. Los individuos somos responsables también, no tenemos por qué recaer en un gobierno. Un ejemplo, Parque Nacional Caruquinca, un nombre raro, pero está en Tierra de Fuego, 300.000 hectáreas, totalmente privado, uno de los mejores parques nacionales de Sudamérica. Estos eran unos terrenos que se compraron para explotación maderera. Los recursos no estaban dando mucho rendimiento. Tuvieron una deuda con Goldman Sachs, que creo que ahora están quebrados, pero Goldman Sachs se quedó con todo este parque nacional. Los recursos no daban para mucho. ¿Qué hizo Goldman Sachs? Regaló estas 300.000 hectáreas a un grupo conservacionista de Chile, y son los que se están encargando de su gestión, de su explotación y de su conservación. Y está funcionando. Ya no todos los parques nacionales del mundo son planificados centralmente. Ya tenemos parques nacionales que se están gestionando de forma privada. Es verdad que no es un señor que se ha hecho dueño, que es un consorcio de personas interesadas en conservación, pero que alguien consideró tan importante la conservación de este lugar que de por sí ya tenía valor. Yo también creo que la conservación tiene valor, y creo que hay gente que está de acuerdo conmigo y que participaría. Esto significa algunas cosas. Significa que este consorcio tiene derecho a la explotación de este parque nacional. Lo que pasa es que en mente tienen la conservación del mismo. Te van a cobrar por entrar, te van a cobrar por pasearte por aquí, e incluso pueden decidir, porque para eso es suyo, hacer explotaciones madereras en este parque nacional. O sea, ellos pueden decidir. Hay algunos ejemplos también en Estados Unidos, no son parques nacionales, se llaman santuarios, donde un grupo de gente compró un terreno para proteger a una especie de halcón, y dentro de ese santuario hay explotación de bombas de petróleo. Se está sacando petróleo, todos los beneficios que salen de la explotación del petróleo van directamente dirigidos a la conservación de ese santuario. Se puede hasta compatibilizar. Parques naturales y rurales tienen cierto grado de explotación. No estamos hablando ya de parques nacionales, cuyo objetivo máximo es la conservación y sin explotación, pero también hay parques donde hay cierta actividad económica. ¿Por qué los propietarios de estos parques no son dueños
de esos terrenos, y verdaderamente han sido los que lo han mantenido como tal a lo largo de 200 años. Está una foto de una señora con sus cabras en el parque rural de Teno, y siguen paseándolo. Bueno, pues a esta señora se le impidió llevar las cabras a un sitio donde lo había ido llevando durante los últimos 100 años, porque se decidió cambiar la estructura de hacer una restauración. Yo en este caso también creo que es posible transferir a grupos involucrados en actividad económica. Los propietarios deben de ser estos grupos involucrados y también participar de personas interesadas en conservación. Otro ejemplo de esto, la foto es muy mala, pero esta es la pradera alta de Oklahoma. Se extinguió la pradera alta, pero Nature Conservancy, no sé si te suena, una organización ecologista americana que se dedica a comprar espacios abandonados o espacios de interés, lo compran con... De entrada, el Nature Conservancy no acepta subvenciones públicas. Si el gobierno federal de Obama va y le dice al Nature Conservancy, usted tiene aquí 10 millones de dólares, dice no. En el estatuto de mi organización está prohibido la aceptación de subvenciones públicas. Compran esos terrenos y se dedican a la conservación. Este es el último trozo de pradera alta, el mayor por lo menos que existe en el mundo, conservado por el Nature Conservancy. La conservación implica tener bisontes, vacunarlos contra la brucelosis, porque hay ganadería alrededor y les obligan a vacunarlos, y quemar la pradera cada 2-3 años. Todo esto con dinero privado. No te cobran por entrar, pero luego tienen una tienda de merchandise, que todo el que pasa por allí pues se compra una camiseta de la pradera alta de Oklahoma, del bisonte o bisonte de peluche. Pero de eso, la tienda está llevada por voluntarios. La mayoría de la gente que trabaja en este espacio son voluntarios y solamente hay un par de técnicos responsables contratados que van a forma directa. O sea que esta forma de funcionamiento privatizar parece que tiene alguna posibilidad. Y luego terminaremos en un último nivel, son aquellos recursos naturales que están en manos públicas, pero que verdaderamente tienen rendimiento económico. ¿Quién es el más interesado en mantener el rendimiento económico de esa explotación? Obviamente son sus propietarios. Si lo tenemos en manos públicas, pues a lo mejor pues no hay. Ahora lo que nos interesa es mantenerlo por el tiempo de una legislatura. Un propietario pues podría ser. Esto ya sí está en funcionamiento, no son los montes vecinales, estos, ¿no? La península, que son los propietarios de la explotación del monte. Y ha funcionado bastante bien. No se ha destruido. Es más, estos suelen ser los montes que no se queman, porque ya se encargan ellos, los propios dueños de esos montes vecinales, de conservarlos. Por lo cual, vamos a ver, la idea que se intenta transmitir es que está funcionando en algunos lugares. Conclusiones. Las privatizaciones tienen distintos niveles. Aquellas relacionadas con la explotación de recursos serán las más rápidas, porque ya, de hecho, existen así montes vecinales. Las zonas con interés ecológico deben ser transferidas primeramente a los que tienen un interés en conservación. Las zonas de alto interés ecológico, fíjense, esto tampoco significa vamos a venderle esto al de Mercadona, o al que tenga mucho dinero, sino que incluso se propone en estas fases iniciales traspasar esta gestión de estos recursos y estas propiedades a grupos interesados no gubernamentales en la conservación. Sí los hay, a mí no los hay. Hay que empezar por un proceso de reeducación desde que llegamos al colegio, y alguien nos debe decir, mira, que no, el Estado no te debe proveer desde que naces hasta que mueres de todo. El Estado no te tiene que proteger. Tú tienes que el Estado, lo que te tiene que hacer es no estorbar, pero no proteger. Bueno, Milton Friedman, tampoco es que sea nadie tanto de mi devoción, porque es un economista y monetarista que piensa que todos se puede traducir en modelos matemáticos, pero venía a decir algo así parecido. Bueno, la situación actual que tenemos es que hay una serie de señores que se reúnen cada X tiempo, pues se reúnen a decidir qué es lo que hay que hacer con el planeta. Esta foto que tienen aquí es una foto de la cumbre del planeta, se tienen que fijar en estos dos. La cumbre del planeta, donde se deciden qué es lo que tienen que hacer y lo que van a hacer por nosotros. Nos están protegiendo. No sé si lo conocerán, es Thomas Luberu. Este sí es un santo de devoción de los ecologistas, pero va a dejar de ser porque ahora defiende las nucleares. Pero venía con una idea bucólica de que todo en el planeta está conectado. Y si todo está conectado y yo afecto una parte del planeta,
va a afectar al resto del planeta. Entonces, desde ese punto de vista es necesario un gobierno mundial, fíjense, un gobierno mundial, para que controle nuestros excesos. ¿Alguien de ustedes ha leído 1984? Ya hay un gobierno mundial. Verán qué divertido es tener un gobierno mundial. Bueno, algunos cuando se aburren de la política, pues se hacen ecologistas. Ya Chirac quería también un gobierno mundial, que yo no sé qué es peor, si la contaminación o un gobierno mundial en manos de Jacques Chirac, presidente antiguo de Francia, Leonardo DiCaprio también, que está hecho ecologista. Y este que es el que más me gusta, a ver si me va a olvidar el nombre. ¿Alguien sabe el nombre de este? Bueno, ahora sí. Es profesor de la Universidad de Harvard y este fue uno de los también que promovía, ha recibido recientemente un premio. En los años 70 tenía un libro en el cual estaba creyendo que el gas se acababa en el año 2000, que el petróleo en el 1995, y estaba hablando de una serie de recursos que se iban a extinguir antes de que terminara el siglo 2000, antes de que terminara el año 2000. No se ha cumplido ni una sola de sus predicciones apocalípticas. Estos hombres se reunieron en el Club de Roma en el año 1969. El Club de Roma es una especie de prolegómeno del protocolo Kioto. Venían a solucionar los problemas ambientales del planeta y entonces dieron una fecha. Es más, fíjense si no se ha cumplido que Milton Friedman, Julian Simon, un economista de Chicago, le dijo que lo que estaba diciendo era una barbaridad. Y le dice, mira si es una barbaridad que te voy a hacer una apuesta. Coge 5 recursos naturales, minerales de cualquier tipo, petróleo, gas, y lo vamos a comprar a 1 kilo de cada uno de ellos. Si tú crees que se van a agotar, dentro de 10 años tendrán valores siderales, porque se están acabando. Entonces yo te pagaré lo que valgan de más. Si, como yo creo, va a haber más recursos porque las técnicas van a mejorar y lo que vamos a tener más, obviamente su valor bajará. Y entonces la diferencia me la pagará su amigo. Entonces, Julian Simon lo hizo, este profesor en verdad es entomólogo, es de entomología. Le hizo esa apuesta y fíjense el resultado. A ver si aquí veo el... aquí está el nombre. Además, murió en la chequera de la mujer también, porque es Paul Ehrlich. Ehrlich es el nombre del profesor de Harvard. Creo que es de Harvard o de Stanford, de alguna de estas universidades. Vean que le cursa un cheque de $576 a Julian Simon. Todos los elementos que había escogido por Ehrlich, que decía que se iban a agotar, habían aumentado de cantidad, por lo tanto su precio iba a bajar. La verdad que el tío le pagó, le mandó el cheque. Y bueno, Julian Simon le donó a no sé dónde, $576. ¿Cuál fue la excusa de Paul Ehrlich en esta época? Pues vino a decir que bueno, que el tiempo a lo mejor no había sido suficiente, y Paul Simon le dijo, bueno, el tiempo verdad no es suficiente, y es verdad que los recursos son finitos. Lo que yo te estoy diciendo es que los recursos se van a ir agotando y en el momento que se vayan agotando van a ir surgiendo otros. Hay un jeque árabe, un ministro del petróleo árabe que tiene una frase que dice, la edad de piedra pasó, la edad del petróleo pasará, pero no porque se acabe el petróleo, como la edad de piedra pasó y no fue porque se acabaron las piedras. Es lo que venía a decir, vamos a pasar, la edad del petróleo pasará, pero no cuando lo decidamos nosotros de forma ideológica, sino cuando las necesidades técnicas lo permitan. Bueno, finalmente la planificación inventa también catástrofe ecológica. Lo digo inventa porque el planeta lleva 25 años sin calentarse. Enfriamiento global versus calentamiento. Ustedes no habían nacido, pero cuando yo nací, lo que nos asustaba, algunos de aquí nos asustaban con el enfriamiento. Yo viví una infancia dura pensando que iba a morir de frío, porque la tele hablaba de que la Tierra iba a entrar en un enfriamiento global, de que no íbamos a salir, y la verdad que el frío es complicado, ¿eh? El frío es mucho peor que el calorcito. Crisis de diversidad e invasiones biológicas. Nos están diciendo que las comunidades prácticamente se están perdiendo por invasiones biológicas. Luego se miran los números y te dicen, pues tampoco hay tanto como hace 100 años. O sea, que lo de la crisis biológica hay que mirarlo. El fuego como un elemento destructor, solución de la especie. Pero no se preocupen, que a esto los planificadores también tienen solución para este tipo de problemas.
hay que hacer, si queremos evitar estos problemas, desde un punto planificador central, lo que nos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Sacrificios. Tenemos que hacer sacrificios. Los sacrificios, esto ya se inventó, los amerindios, ¿no? Cuando hacían sacrificios para cambiar el clima, ¿no? Había entrado en un periodo de sequía la zona y dijeron, ¿cómo cambiamos el clima? No hay problema. Matamos a alguien aquí a ver si termina subiendo la temperatura o lloviendo más. Pero no hay que irse de los amerindios. También algunos aquí planificamos de otra manera el cambio del clima, como estoy poniendo como catástrofe ejemplo, sacrificios por aquí, o hacemos otras cosas como esta, ¿no? Sacamos el santo para que llueva. Esto me cuenta que en La Mancha había un cura que había una sequía muy grande y los campesinos le iban y le pedían el santo para pasearlo para llover. Y él les decía, miren, no lo saquen porque no, que nos ayude el santo, no, para pasearlo, vamos a pasear. Y cuando ya lo traían frío, el cura les dejó sacar el santo y cuando iban sacándolo, les dijo, mire, pueden pasearlo todo lo que quieran, pero el tiempo no está para llover. Con lo cual, el propio cura ya les da una idea. ¿Cómo hacemos los sacrificios nosotros hoy en la actualidad? ¿O cómo nos están pidiendo los sacrificios a nosotros? Bueno, ya no podemos mandar doncellas, me va a ser complicado encontrarlas, pero tampoco vamos a sacar esto de pasado, pero los sacrificios en la actualidad, si seguimos con este modelo, que es el que parece que va a seguir, a pesar de las ideas que se han venido viendo, va a ser esto, serviremos pagando más impuestos. Es la forma que tenemos ahora de sacrificar. Y si pagamos más impuestos, pues las temperaturas de la tierra descenderán. Yo no tengo más que contar. Muchas gracias por haber escuchado.